Edna O'Brien escribe a Joyce, y esta palabra, este verbo escribir, va a tener varios significados en la charla, lo elegí a propósito. Pero primero les quiero mostrar a Edna, les quiero presentar a Edna O'Brien. Esta es una foto bastante reciente de Edna O'Brien, y contarles un poquito quién es esta autora irlandesa de la cual me estoy enamorando cada vez más. Edna O'Brien nació el 15 de diciembre de 1930 en el pueblito rural de Tuamgraney, en el condado de Clare. El condado de Clare es un condado en Irlanda, en la República de Irlanda, que está sobre el Atlántico, hacia el oeste del país, debajo del condado de Galway. Recuerden que Nora Barnacle nació en Galway. Edna O'Brien es la menor de 4 hermanos, nace en el seno de una familia típicamente irlandesa, y eso no es un elogio, porque su padre era un alcohólico, tomaba muchísimo y vivía endeudado a tal punto de que pierden muchos del territorio de su casa, de donde vivían, porque con pequeñas porciones del territorio paga deudas que contrae casi sin solución de continuidad a su padre. Y su madre era una católica integrista. Cuando decimos integrista quiere decir fundamentalista, ¿no? Que consideraba la escritura como un camino de perdición. Hace su escuela secundaria en el Convent of Mercy de Loughrea, en el condado de Galway, y escapa al fin de su escuela a Dublín a estudiar farmacia en el Trinity College. Se gradúa en el Trinity College y al poco tiempo conoce al escritor irlandés Ernest Jebler, con quien se casa en 1954. Con Jebler, como ven, tienen una relación de 10 años, una relación muy difícil de 10 años, porque se instalan en Londres, se van los dos de Irlanda, se instalan en Londres y tienen 2 hijos, Carlo y Sasha. Esta relación es muy difícil porque Jebler es una persona que muy enojada, muy resentida y sumamente celoso. Y ocurre algo particular. Cuando O'Brien publica su primera novela, que es, como ven aquí abajo, The Country Girls, la novela se convierte en un éxito de la noche a la mañana para el público inglés, porque hay que recordar que ella vive en Inglaterra, y se convierte en un escándalo nacional para Irlanda. La novela está prohibida por la Secretaría o la Oficina de Censura de Irlanda, no se puede publicar en el país. Llegan 3 ejemplares a su pueblo, Tuamgraney, que son quemados por el sacerdote de su parroquia, y no se permite. Fue un escándalo, su familia, ella le manda un ejemplar con una dedicatoria a su padre y a su madre, se avergüenzan de ella, y cuenta O'Brien en una entrevista que años más tarde, cuando su madre muere, que ella vuelve a su casa, encuentra la novela entre sábanas, que la mamá la tenía escondida, y tachada la dedicatoria que ella había hecho, y tachadas con un lápiz oscuro todas las malas palabras que una de las protagonistas decía en la novela. Ella dice que años más tarde, cuando ya era más grande, lo pudo entender, pero en ese momento sintió que la habían mutilado a ella. Cuando aparece la novela, la superiora del convento, de Convent of Mercy, de su escuela secundaria, también le escribe
diciendo que sabían que había escrito algo, que le daban crédito, pero esperaban que no fuese un escándalo, que se le daban crédito, pero esperaban que no fuese un escándalo, es una amenaza encubierta, ¿no? Entonces, volviendo a su relación con Jebler, cuando O'Brien empieza a ser famosa, y fíjense que su producción literaria es bastante seguida, él empieza a estar cada vez más celoso de ella y atribuye el éxito que tiene O'Brien a su acompañamiento como escritor y como esposo. Él había escrito unas novelas, su popularidad declinaba por momentos, y tuvo una novela que fue llevada al cine por Spencer Tracy. Pero esto contado por su hijo Carlo, que años más tarde escribe un texto autobiográfico hablando de que se llama Mi padre y yo, en el cual dice que su padre era muy cruel, era muy violento, y que su madre vivía atrás de la máquina de escribir, y que cada vez que su padre venía era revisar lo que ella había escrito y empezar a pelear. Finalmente, en el 64, se divorcia de Jebler, y como vemos en la reseña que puse, tiene montones de novelas, hasta 2019 que escribió esta novela Girl, que está basada en el triste episodio que ocurre en Nigeria, cuando un grupo extremista que se llama Boko Haram secuestra niñas de un colegio para tenerlas como rehenes. Ella va a Nigeria, investiga y escribe esta novela Girl, pero lo que vamos a ver a continuación es todavía más reciente, chicas, así que espero que les guste. Vamos a la próxima diapositiva. O'Brien descubre a Joyce. ¿Cómo descubre a Joyce? Ella se recibe de farmacéutica, trabaja como asistente de un boticario en Dublín y compra por unas poquitas monedas el libro Introducing James Joyce de T.S. Eliot. En este libro, T.S. Eliot presenta extractos de la prosa de Joyce y los comenta y los analiza. A O'Brien le fascina este libro porque es el primer contacto que ella tiene con Joyce, y dice, esta soy yo, esto puedo escribir yo. Para ser una escritora no hace falta fantasear con algo que no existe, sino concentrarse en lo cotidiano e ir hacia dentro de mi interioridad. Según sus propias palabras, conocer a Joyce empieza a definir su identidad como escritora, y la conmueve un pasaje de Portrait of an Artist as a Young Man, en el cual están en una cena de Navidad, un momento de unión y de armonía en la familia, y comienza una discusión y comienzan a sucederse un montón de situaciones muy violentas. Ella se siente identificada con esto y se siente totalmente identificada con la escritura de Joyce, que contaba sobre su cotidianeidad. Ella se define como una exiliada literaria, como Joyce y como Beckett, y expresa de innumerables formas su amor por Joyce, y fíjense que yo les contaba que ella es farmacéutica, no estudió letras. Entonces toda su formación, ella dice, como escritora, y su educación vienen del enorme privilegio de leer a Joyce, de leer sus cartas y leer todo lo producido por él. Y ella entiende y admira esta fascinación que tiene Joyce por las palabras
y por cómo transmuta las palabras a lo largo de la obra, ¿no? Vemos en esto en la cita, que dice que Joyce, bueno, no pensaba que Ulises iba a ser el libro número 1 del siglo XX y del siglo XXI, agrega O'Brien. O'Brien escribe a Joyce, como se titula en mi presentación, de 4 maneras diferentes. Y las voy a poner en orden cronológico. La primera manera es con la biografía que se llama James Joyce, como ven ahí la cubierta del libro, que la publica en 1999. Y para definir esta biografía, porque Silvia me prestó otra biografía de ella, y la de O'Brien es única. Utilizo las palabras de Updike en un artículo que dice que la biografía literaria es una prolongación de una relación especial con un autor admirado. Yo creo que son muy pertinentes la definición de Updike para calificar a la biografía que escribe Edna O'Brien. Comienza su texto con un epígrafe que está sacado de una canción del folclore irlandés que se llama Finnegan's Wake. Esta canción, si la escuchan, chicas, después les mando el PowerPoint para que la googleen y la escuchen. Es muy alegre, una canción que da el espíritu de alegría y de celebración, a pesar de que están en el velorio de Finnegan. Y el texto se condensa en 22 capítulos. 22 capítulos que el texto tiene una sección de referencias bibliográficas en las cuales figuran todas las biografías de Joyce, empezando por la de Richard Ellman, que O'Brien lee para construir este texto. Y lo condensa en momentos claves de su vida. Yo puse algunos de los títulos, que son Jesuits, Nora, Ulysses, Miss Beach. Y cada uno de estos capítulos es como una pequeña postal de ese momento que ella considera, por supuesto, es el criterio de selección y de ordenar el material que utiliza O'Brien, que ella considera clave para la vida de Joyce. Parodia el estilo y el lenguaje de Joyce, y cuando digo la palabra parodia, me estoy refiriendo a la definición de parodia que da Linda Hudson, que lo considera un homenaje, ¿no? No estamos hablando de parodia como una burla, sino de parodia como un homenaje. Y acá tenemos algunas oraciones de todo el texto en que vemos a una O'Brien transustanciándose, como ella dice, con Joyce y tratando de emular su estilo. La segunda manera en que O'Brien escribe a Joyce es a través de este bello ensayo que se llama James and Nora, A Portrait of a Marriage. Y James, como estoy diciendo, James and Nora, A Portrait of a Marriage, es un ensayo que escribe en 1981, pero esto es una publicación que ella hace en los Estados Unidos y fue una edición limitada. En el 2020, en el 2020, Weidenfeld y Nicholson publican este ensayo, y esta definición es mía, no es de nadie. Es un ensayo poético no convencional para describir una relación amorosa no convencional. Me parece a mí que O'Brien utiliza un estilo único
que se escapa, porque no, me pueden preguntar, ¿y a qué datos tenés? No, el ensayo no tiene muchos datos, no tiene contexto histórico, no tiene fechas, no tiene datos precisos con los cuales uno pueda reconstruir los movimientos de James y Nora a lo largo de su vida juntos, pero no era ese el propósito de O'Brien. La figura de Joyce abre este ensayo y esta narración, y Nora aparece al cabo de 15 páginas, más o menos. Un ensayo que, como el Ulises y como la celebración de Bloomsday, es algo único, porque todos sabemos que Ulises transcurre el 16 de junio de 1904, el día en que finalmente Joyce y Nora se encuentran. Y también sabemos que en Irlanda y en muchos países del mundo se celebra ese día, más o menos desde los 50, se celebra Bloomsday. Entonces, un día para celebrar el encuentro de dos personas. En este libro, O'Brien mezcla eventos de la vida de Joyce con pasajes de la prosa de Joyce. Entonces es interesante leerlo, y los que saben más, Silvia, vos vas a encontrar más que yo, que no he leído tanto, pero al leerlo yo puse algunos de los pasajes, se encuentran ecos de episodios del Ulises que se mezclan con la prosa y con la narración de esta aventura que tienen Joyce y Nora juntos. El texto, en mi opinión, es como una introducción, un gran puntapié inicial para el que quiere empezar a leer sobre quién era esta figura James Joyce y quién era Nora Barnacle. Entonces, como que nos da pistas para seguirle los pasos a estas personas. Estas son dos ejemplos del texto. Fíjense el primero. Last but not least were the medical students, the jolly old medicals, and Joyce, the lapsed medical student among them, so limp and with leching, they betook themselves to the pelvic basin of the Ikey, Likey, Mikey red light district in the Rings End Road, where hung out Tresh, Nellie, Rosalie, and the Corky Core. En mi opinión, haciendo referencia al episodio 14, que es Oxen of the Sun, y al 15, que es Circe, siguiendo a este grupo que se había reunido en el hospital a esperar que la señora Purefoy diera luz, y que después se van al burdel. Y en la otra cita que quería compartir, que me pareció muy linda, dice, it was June the 10th, Barnacle Day. He saw her in Nassau Street and they stopped to talk. She thought his blue eyes were those of a Norseman. He was 22, she was 20. They made a date and arranged to meet the following day at number 1 Marion Square, outside the house of Sir William Wilde. On that corner, Joyce had the dubious advantage of being able to see in 4 different directions, of being able to catch sight of her either walking towards him or alighting from a tram. We all know the trepidation, the suspense of these waits. His was no exception. Y bueno, podía seguir citando de este librito tan pequeño. Es un libro muy pequeño, de 60 páginas nada más, y muy bello, muy poético, una prosa muy poética para contar esta relación de amor. Y vamos a la tercera.
Una carta. O'Brien está fascinada con las cartas de Joyce y con las cartas que Joyce le escribe a Nora, y ella misma le escribe una carta a Joyce este año, una carta que la publica el Guardian el 2 de febrero del 22, el aniversario, el aniversario número 100 de la publicación del Ulises y el aniversario del nacimiento de Joyce. Y ella insiste mucho en entrevistas que pude escuchar o leer, en las cartas como modo de acercarse a la figura que uno admira. Y acá dice, bueno, letters are like the lines on a face, testimonial. In this case, they are the access to the man that encased the mind, which housed the genius of James Joyce. A lo largo de esta larga carta, que la pueden encontrar en el sitio del Guardian, está para bajarla y guardarla, resalta la incomodidad que tiene Joyce con su Irlanda natal. He saw his countrymen as being made up of yahoos, adulterous priests, and sly, deceitful women. He classed it as the venereal condition of the Irish. Like the wild geese, he had a mind to go elsewhere. Y leyendo esta carta y sabiendo de la vida de O'Brien, me parece que estas palabras ella las hace propias y las escribe acá porque también las siente propias. Destaca la inteligencia de Joyce. His mind was forever computing. Y cuenta la anécdota de los pasos que había que hacer un personaje otro y cómo pregunta y escribe cartas a sus familia y conocidos en Dublín para que les digan detalles de la ciudad que él quiere retratar fielmente en el Ulises. Y también destaca su sentido del humor en esta cita preciosa de Joyce, en la que él tiene que mandarle unos papeles a alguien tiene que llevar un escrito que él ha hecho a otra persona, y Joyce le dice, in this briefcase I placed the written symbols of the languid lights which occasionally flashed across my soul. Una manera hermosa de decir que, bueno, que ahí van sus escritos. Resalta su viaje al continente cuando se van en 1904 con Nora de Irlanda, y dice, they left stepmother Ireland in October 1904 to embark on a life of penury, obstacle, and adventure. Esta vida que los esperaba en el continente, que bueno, no iba a ser todo un lecho de rosas, bastante difícil les resultó vivir en Europa continental. También le llama muchísimo la atención, y lo pone en este ensayo que escribe en el Guardian, el intercambio de cartas que tiene con Nora cuando Joyce vuelve a Irlanda con la intención de abrir un cine, cita algunas de los ecos que estas cartas resuenan en la mente de O'Brien. Could he be smacked by her, or better still, flogged? Could he be her child? Could she be his mother? Desire and shame, shame and desire. His own words for his own feelings were that they were mad and dirty. También escribe del Ulises y toda la ansiedad que le provoca a Joyce, primero toda la controversia que se arma con la obra, y después la imposibilidad o todas las dificultades de su publicación. Por eso cuenta
He assisted Miss Beach in wrapping the copies. He autographed deluxe editions. He wrote to influential people. He hawked packages to the post office. Su preocupación también está por su familia y dedica párrafos de esta carta a la familia. Dice, it was for the safety and well-being of his family that his profound heart was laid bare. He had 2 children, Giorgio and Lucia, and believed that some mysterious malady had befallen them when they were small. Voy a volver a esta cita y se las voy a recordar en unos minutos cuando presente la última forma en mi opinión, O'Brien le escribe a Joyce. Y acá pinta en esta cita, la figura de Joyce en los últimos días de su vida, y dice, a lonely figure with an eye patch in a long overcoat, he was to be seen walking around side street in Zurich with a stick, stones in his pocket to drive off marauding dogs. Finish, no more, a photograph of yesteryear. Y de nuevo escuchamos el eco de la escritura de Joyce en esta construcción, a photograph of yesteryear, en O'Brien. Cuenta de su muerte un 13 de enero del 41, y 13, un número que Joyce siempre lo relacionó con la mala suerte y con la poca conveniencia de viajar en ese día, y es cuando él emprende su viaje hacia su muerte. Y concluye O'Brien esta carta con una oración muy bonita que dice, it is hard not to believe in immortality considering the untimely death of dear Mr. Joyce. Y la cuarta manera en que O'Brien escribe a Joyce, de todas las maneras que podemos entender la palabra escribir, es con su última producción, que es una obra de teatro que publica Faber and Faber en este año, y que, chicas, hoy es el último día que se da la obra de teatro, justo cuando teníamos el encuentro en el Abbey Theatre de Dublin, una obra de teatro que se llama Joyce's Women. Hay una película de 1985 que se llama James Joyce's Women, pero esta, bueno, O'Brien le puso Joyce's Women. Ella misma fue a la premiere de la obra de teatro. Acá tenemos una foto y otra foto más de Lucía en esta producción del Abbey Theatre. Y les cuento un poquito de la obra. La obra, ella centra la obra en las mujeres que son fundamentales para su vida. Su madre, Nora, Lucía, su amante, Martha Fleischmann, y su benefactora, Harriet Shaw Weaver. Trata de ver a Joyce desde las mujeres que lo acompañan, y la importancia que Joyce tiene para estas mujeres, y la importancia que estas mujeres tienen para Joyce. Es un viaje de ida y vuelta. Y sobre esta obra, O'Brien escribe, James Joyce had been my ultimate hero for 60 years. O'Brien está por cumplir sus 92 años en diciembre. James Joyce had been my ultimate hero for 60 years, but to paint the canvas of his life was daunting. Therefore, I decided to depict him as seen by the key figures in his life: mother, wife, mistress of a fleeting moment,
his patron Harriet Weaver, and his beloved daughter Lucia, of whom he said her mind was but a transparent leaf away from his. Y es interesante cómo comienza la obra. No pude encontrar, les voy a compartir al que le interese lo que dan en el teatro, como si fuéramos al teatro hoy, porque conseguí el PDF de la página del Abbey Theatre con el programa de la obra y una pequeña sinopsis. La obra no está disponible todavía, se puede comprar, pero no se encuentra ninguna copia electrónica de ella. La acción de la obra comienza en 1941 con un Joyce internado en su lecho de muerte, el cual recibe la visita del fantasma de su madre, que lo maldice, y esa maldición que le da su madre en el lecho de muerte cae tanto sobre él como sobre las mujeres que lo rodean. Y de esta manera comienza la obra y cuenta la historia de las diferentes mujeres. En mi opinión, esto tiene un fuerte eco con, Silvia, lo que vos contabas en nuestro encuentro pasado, de Hamlet, y el fantasma, esta vez no del padre, pero sí de la madre, y un fantasma que en este caso lo maldice, y en el otro caso lo urge a vengarse. Como un giro muy shakespeariano, y bueno, está, pero no creo que lleguemos a la función, chicas, está hasta hoy en el Abbey Theatre de Dublín. Y para terminar, quería compartir con ustedes, bueno, muchas gracias por escuchar, pero quiero compartir el trailer del teatro. Esperen que les quiero mostrar el trailer, que es muy cortito. Perdón. Acá está. Quiero compartir el trailer para que lo vean. Dura 30 segundos, nada más. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Ahora hay... ¿No tiene audio, Mónica? Ah, perdón. Sí tiene audio, pero debo ser yo que no debo haber conectado el audio. Esperen que me fijo a ver cómo lo soluciono. Lo dejo de compartir, me fijo cómo configurarlo. Headphones. Probar, cambiar. ¿Alguien sabe? A ver si podemos escucharlo. Díganme si lo pueden escuchar ahora. No. No sé de dónde es, ¿eh? No, debe ser algo de la configuración del audio que a lo mejor, lo sí. está haciendo mal. Cambiar altavoces, a ver si acá con altavoces. Díganme si lo escuchan. A ver. No. ¿Se escucha? No. Ay, qué pena. Bueno. Qué pena. Miren, Bueno. yo se los mando después el link para Dale. que mírenlo, aunque sea. Sí, sí.
hasta hoy. Eso es Buenísimo. todo, chicos. Muchas Buenísimo. gracias. Muy interesante, Mónica, qué ganas de leer todos esos libros ahora, ¿no?